cuando quieras. Listo, perfecto. Bueno, creo que no hace falta ya presentarme porque, bueno, ya que estamos nosotros dos y ya nos conocemos, voy a exponer sobre el tema que elegí puntualmente, que es el plan de manejo de recursos en torno a la remediación del río Salado. El tema que me tocó elegir es remediación de metales pesados y de barros. Y el caso de estudio que elegí es el río Salado, principalmente lo que abarca la provincia de Santa Fe, desde la zona centro de Santa Fe hasta la región sur, que es la parte con la que limita en provincia de Buenos Aires. Bueno, para empezar un poco con la introducción, hay que saber bien qué área estamos trabajando o qué se pretende estudiar para poder hacer esta remediación. Voy a poner presentar porque veo que no lo puse. Perfecto. Se ve ahí. Muy bien. Bueno, el río Salado, vital para la biodiversidad y para la comunidad, tanto a la gente que vive cerca de la ribera como la biodiversidad en sí, el ecosistema que forma. Bueno, acá dice un poco de la historia del río, más que nada dónde se origina, porque si bien circula por la zona de Santa Fe, no es originario de ahí. La parte de la cuenca alta se encuentra por aportes de la zona de lo que es Santiago del Estero, Salta, y atraviesa todo lo que es la provincia de Santa Fe, hasta que finalmente pasa por la provincia de Buenos Aires y desemboca en el delta del Paraná. Principalmente es la zona que transita. Las precipitaciones medias que tiene son entre los 130 hasta 170 milímetros anuales. Dentro de lo que son los parámetros normales puede haber variaciones dependiendo de factores climáticos externos. Puede experimentar grandes crecidas como bajas y producir resequedad en la zona. Este plan de manejo se va a centrar en lo que es el monitoreo, el análisis de calidad del agua, en respuesta a preocupaciones y quejas que se han relevado de los vecinos que están cerca de la zona del río, ya que hay avistamientos de malos olores o sentido de malos olores, tonalidades cambiantes en cuanto a tonos más rojizos, propio de la oxidación de los metales, y avistamiento de material particulado sólido en suspensión. Vamos a evaluar estos puntos y ver cómo podemos abordar esta problemática de una forma más audaz, por así decirlo. Bueno, un poco lo que es diagnóstico, caracterización. Yo voy a ir haciendo un paralelismo entre lo que es la presentación y lo que es el informe, porque el informe está un poco más detallado en lo que es el plan de manejo, pero empezando por lo que es el diagnóstico y la caracterización del recurso a remediar son los siguientes. Por un lado tenemos la fuente del río Salado, un poco lo que habíamos hablado de lo que abarca la región de Santa Fe. Es producto de una serie de cuencas y lagunas y bañados, como es la parte de Salamanca, la parte del Indio y la Pantanosa. Son sus fuentes iniciales y es por donde transita en la zona de Santa Fe. O sea, son puntos vitales del cauce del río y cualquier afecto que tenga se jode básicamente todo el sistema del río. Aproximadamente lo que recorre Santa Fe son 650 kilómetros de tramo de recorrido de río, pero la zona que vamos a trabajar puntualmente o que pretende abarcar este plan de manejo de recursos es la mitad. Aproximadamente son 300 kilómetros de río, lo cual puede presentar ciertos cambios negativos en la biodiversidad porque hay ciertos patrones que se vienen dando, como es los desechos de la industria agropecuaria, desechos domiciliarios, justamente en lo que es en el río sin tratar. Por eso es que genera esta problemática y llega la queja de los vecinos. Bueno, acá una imagen de cómo puede ser la contaminación y todo lo que eso comprende, no solamente en el río, sino que se va plasmando con las subidas y las bajadas a lo que es la parte de las orillas del río y cómo afecta eso a la biodiversidad. Hay que realizar una evaluación de la composición del río en 3 puntos principales, que los voy a desarrollar ahora. Se va a ver un poco mejor acá reflejado.
más allá de dar una introducción, que es lo que vengo mencionando, del plan de manejo de recursos, hablando un poco de lo que es caracterización de recursos y entorno, es la historia que venía narrando sobre qué aporte recibe el río, cómo son las variaciones de las precipitaciones y qué factores químicos, físicos y biológicos, en base a lo que ya veníamos estudiando en la materia, se aplican justamente a esta problemática. Variaciones en lo que es el pH, disponibilidad de nutrientes como nitrógeno y fósforo, justamente por el consumo que tienen las industrias agropecuarias para el riego de los campos. Tenemos después parte física, que son los sólidos en suspensión, cambios en la temperatura, cambio de densidad. Y la parte biológica, bueno, son todos aquellos microorganismos que se van generando ahí, cuáles van pereciendo por la carencia de nutrientes o la sobreproducción de nutrientes. El estudio se va a realizar justamente en 3 localidades, que son 3 localidades bastante importantes de la provincia de Santa Fe por lo que las comprende. Ellas van a ser el arroyo Cululú, acá está detallado en el mapa, lo voy a marcar acá, es el arroyo Cululú en la zona norte, es el primer punto que vamos a evaluar, se ve acá en la primera imagen. La parte que transita el río del camping de Ciudad Esperanza y finalmente en la parte más baja que ya limita con la parte de la provincia de Entre Ríos es la ciudad de Santo Tomé. La importancia de por qué se están tomando o se está relevando en estos puntos es la siguiente. En la ciudad en la localidad de Cululú, sobre esa zona está la cooperativa agropecuaria Viela, la cual posee grandes extensiones tanto de la producción ganadera como es agrícola. Si bien hacen uso del río para lo que es el riego y la provisión de bebida al ganado, justamente los vuelcos de su industria van directamente a lo que es el río. En un tiempo se hizo de esta manera sin tratar ese fluente, por ende generó estas problemáticas que persisten al día de hoy y generaron estas secuelas que se están estudiando ahora y se pretenden remediar con el plan. Eso por un lado. Lo que es el camping de Ciudad de Esperanza, bueno, es una zona turística, tanto para la gente como vive ahí como la gente que viene de afuera, y bueno, genera desperdicio domiciliario que se estaba volcando sin tratar directamente al río. Y por último, bueno, la ciudad de Santo Tomé es una zona más urbanizada que tenemos desde lo que es industria hasta lo que es desperdicio domiciliario. Así que tenemos un conjunto de cosas que, bueno, se estaban volcando directamente y ahora con estas nuevas políticas se trata de prevenir este problema. Acá tengo la fuente de donde justamente extraje este recurso. Y bueno, volviendo a la parte de la presentación, vamos a hablar de las técnicas de monitoreo y lo que son los desafíos a consideración. Bueno, las técnicas de monitoreo, justamente en estos 3 puntos, se pretende tomar principalmente muestras de lo que es el agua de los ríos en esas localidades y realizar los análisis correspondientes para determinar qué porcentaje de metales pesados hay y en base a eso aplicar el plan de remediación del que se está trabajando. La idea es que se pueda optar por este trabajo y que se lleve al mejor punto posible porque tiene bastante potencial, pero en cuanto a la practicidad puede llegar a ser un poco más laborioso. ¿Y qué desafíos podemos encontrar? ¿Y qué cosas podemos considerar? Habría que utilizar equipos y técnicas bastante costosas por el hecho de que no tiene una infraestructura sólida en cuanto a grandes cantidades para implementarse, pero puede ser altamente efectiva si se concentra de manera correcta. A esto voy a hacer un paréntesis y voy a volver acá. Acá empieza a detallar lo que es el diagnóstico de la evaluación. Parte de parámetros generales, como para que lo tenga presente el que vaya a leer el manual, sea alguien de la comunidad científica o no, como para que tenga la información al alcance de la mano y que lo pueda entender de una manera un poco más amigable. Hablamos de técnicas analíticas, desde palabras un poco en términos científicos hasta lo más común, que es la preparación de la toma de muestras, sensibilidad, límite de detección, que hablamos sobre concentraciones de miligramos por litro, microgramos por litro y algunas brechas como para tener en cuenta el límite máximo permitido de mercurio
que es uno de los principales problemas que había, hasta 0,002 miligramos por litro. Qué equipos y condiciones se pueden tener y qué controles de interferencia podrían efectuarse en la zona. Una vez dado un panorama más abarcativo, se dan ya hincapié a lo que son las estrategias y acciones de manejo. Para ello vamos a utilizar o implementar lo que serían las líneas de biorrollos para lo que es la contención y, bueno, justamente monitoreo y proceso de remediación. Si bien es un método eficaz para lo que es el control del agua y lo que es la remediación por metales pesados, se puede focalizar justamente con este tipo de vegetación. Las especies que se seleccionaron para poder armar estos biorrollos y poder hacer la remediación son, por un lado tenemos el jacinto de agua y por otro se optaron por los juncos. Debido a que presentan buenas cualidades en lo que es la proliferación en distintos terrenos o terrenos adversos, y nada, son buenos candidatos para esto. Ciertamente, para antes de implementar la confección de los biorrollos, la idea es cultivar estos tipos de especies de plantas en climas cerrados, con tal de poder tomar todos los parámetros posibles viables y que estén en óptimas condiciones, sin que haya contaminantes externos. Una vez ya tenga una base la planta, se prepara a la modalidad de armado del biorrollo, teniendo estos parámetros de concentraciones de metales pesados. O puede ser ciertas concentraciones de arsénico, cadmio, plomo, cromo, zinc y magnesio. Principalmente, uno de los problemas que hay en la región del río Salado son altas concentraciones de cromo, justamente por las prácticas de la industria agropecuaria, que viene de aguas arriba, antes de llegar a la parte del camping y antes de llegar a la parte de la ciudad de Santo Tomé. Así que uno de los principales problemas está ahí. Pero todo esto se puede ver solventado por esta técnica de manejo de recursos. Acá habla un poco de lo que es el biorrollo en sí, cómo se compone y qué materiales básicos se deben de tener para poder armarlo. Podemos optar por lo que es utilizar mallas de polipropileno para el armado del biorrollo, o optar por el uso clásico de la tela arpillera, como habíamos hecho, o al menos yo desde mi experiencia armando biorrollos en las prácticas, he utilizado tela arpillera rellenándola justamente con material orgánico y compostable para que se puedan crecer justamente las plantas. Es un buen candidato y además es bastante económico si se plantea utilizarse de una forma de remediación extensiva. Acá algunos parámetros de cómo realizar la disposición de los biorrollos en la zona donde se quiere remediar, que sería justamente estas tres regiones. A ver, voy a poner escape un segundo. Lo que es la localidad de Cululú, vamos a centrarnos justamente en esta región, que tenemos un tramo recto y se puede evaluar bien en esta parte. Vamos a desplazar un poco más para acá. Lo ideal sería por esta zona implementar la colocación de los biorrollos, ya que tenemos buena superficie como para poder desplazarse y colocar y hacer las postas de medición. Tenemos suficiente una buena área como para poder asentar las líneas de biorrollos. Mismo en la parte del camping Ciudad Esperanza, acá es donde corre el río Salado. A ver si me dejan posicionarme ahí. Bien. Lo mismo en esta parte, se pueden aplicar también la colocación de los biorrollos para poder tomar muestras y que se utilice para el saneamiento. Es fácil acceso y medianamente se puede construir bastantes filas sucesivas para que vayan haciendo estas muestras. Los biorrollos no van a exceder los 5 metros de longitud, rondan entre los 3 y los 5 metros de longitud, así que se pueden colocar tranquilamente. Y finalmente lo que es la parte del Santo Tomé, acá donde corre el río Salado, justamente lo tenemos bien pegado a Costa Azul. Se puede interceptar en cualquier parte del río, como para poder tomar estas muestras. La idea sería siempre donde está la zona del puente o de la conexión autopista, porque es más de fácil acceso. Hay cierta parte que ya está cubierta.
Pero nada, la idea es generar estas postas de recolección y postas de monitoreo para poder hacer el saneamiento correcto del río. Explicando eso, volviendo al tema, es más que nada el tema de la disposición de los biorrollos, cómo se debe preparar o se debería de preparar, limpiar la zona, eliminando residuos, basuras, escombros, vegetación no deseada, airear el suelo un poco para la superficie, para poder generar las colocaciones de muelles o guías, la construcción del biorrollo en sí, la colocación de la tela, el relleno con materia orgánica, compactado, qué medidas debe de tener como para poder implementarse, qué especies acuáticas iban a usar, que son las que se mencionaron más arriba, y bueno, la colocación en la zona. En cuanto a lo que es el cálculo del biorrollo, ahí tuve cierto inconveniente por no tener una base muy sólida en cuanto a lo que es el ejemplo que trato de dar, pero en base a otros archivos de otros procesos de bioremediación que se realizaron en Estados Unidos en distintos ríos, pude encontrar al menos un cálculo aproximado de cómo sería el monitoreo para colocarlos. Suponiendo que tenemos una distancia para abarcar de 500 metros en cada puesta de monitoreo para sanear, se divide por un espacio de 1 metro cada biorrollo y se quedarían dispersos, por ejemplo, 500 biorrollos. Podemos tomar en estos 500 metros, donde van a haber 500 biorrollos separados en tramos de 5, que la idea sería colocar tramos de 100 biorrollos por cada parte de costa enfrentados esos 500 metros, como para que no se vea tan sobrecargada una sola parte, dejando el resto sin monitorear o sin controlar. Dando un total de, por ejemplo, 550 biorrollos para lo que es el monitoreo y el saneamiento, para considerar un margen extra a lo que realmente necesitamos. Eso sería como el plan base para poder aplicar la remediación. Ahora, fuera de lo que es la remediación en sí, ¿qué podemos hacer nosotros o qué se podría hacer para evitar llegar a estos casos de tener que realizar un plan de manejo de recursos? Es la participación social y la parte de la comunicación con las demás personas, ya sea las industrias o la misma parte de la gente que vive cerca de los puntos de recolección. Perdón, Matías. Sí. Nicolás, si podés apagar el micrófono, Bueno, que se escucha el teclado. Lo ponemos nervioso si no, Matías. no pasa nada, ya estoy terminando, ya no robo más tiempo. Y bueno, volviendo al tema de lo que es la participación ciudadana, lo que es concientización sobre lo que están realizando, lo que es el río en sí, cómo esto, por más minúsculo que sea el detalle, cómo puede afectarlo, cómo eso puede aportar negativamente a lo que es el río, y qué políticas pueden aplicar o actividades cotidianas pueden hacer ellos como para evitar el tema de la contaminación. Algunas de las que puedo enumerar son no arrojar residuos ni basura al río, es algo bastante lógico. Reducir o manejar adecuadamente los desechos domiciliarios, controlar la descarga de aguas, evitar la sobreexplotación de sus recursos y difundir la educación ambiental y las correctas políticas de práctica para que simplemente puedan manejar lo mejor posible sus desperdicios y que no sigan aportando al problema que existe. Bueno, acá vuelvo al mismo del tema de la explicación de cómo es el método de la remediación, volviendo al tema de los biorrollos, las plantas que se quieren usar, la construcción de los mismos. Hablo un poco más del tema de los basurales y lo que se venía generando por desecho de industria, que es una atrocidad. Y algunos documentos de la bibliografía que están armados como cronológicamente en el sentido de cuándo se hicieron los monitoreos, que van desde el 2012 hasta la actualidad, que es más reciente, 2022. Algunos artículos de Factor Verde, muchos artículos del CONICET que se implementaron, caracterizaciones biogeoquímicas de la cuenca del río, y también tomando casos de ríos, no de este puntual, pero ríos en las mismas situaciones y que se pudo haber implementado como para poder ayudar a su remediación. Y bueno, ahí termina mi presentación en cuanto a lo que es el plan de manejo de recursos. Puse algunas conclusiones como para tener presente, que la realidad no sé si iba el tema del plan de manejo con una conclusión, pero lo puse. Y
finalmente la bibliografía, donde están todos los recursos utilizados en cuanto a citas y fuentes para que puedan acceder. Bueno, bien, Matías, bien con el tiempo. Tengo un par de consultas que fui anotando a medida que vos ibas haciendo la presentación. Sí. La primera, ¿qué es un plan de manejo? ¿Para qué se usa? Un plan de manejo se utiliza para la gestión en cuanto al manejo de los recursos naturales, ya sea para remediación como para, sí, básicamente remediación. Eso es lo que yo tengo entendido. Bien, cuando vos haces un plan de manejo, sea para un caso este u otro, vos tenés que aclarar, por ejemplo, en el título, el área de influencia, no ser tan genérico, no es un plan de remediación, no es que vos describís cómo remediar ciertas condiciones de un lugar, tiene que ser más específico, porque es decir yo voy a hacer esto en esta área para resolver este problema, ¿sí? Entonces, muy bien la parte técnica, pero te faltó esa pata. La parte de centrarme un poco más en un caso, en un punto específico. Por ejemplo, vamos a lo puntual. Vos hablaste de todos los impactos que reciben el cuerpo de agua superficial y vos, por ejemplo, me decís que la parte agropecuaria genera cromo. ¿Qué parte agropecuaria te genera cromo? La parte de lo que es el descarne, el desecho del descarne. Ok, Lo- entonces, ¿cuántas industrias de ese tipo tenés? contabilizar la cantidad de industrias. Sí, o si no, decir de que se deben de contabilizar. Ok, Porque muchas veces cuando arrancás con un trabajo de ese tipo, no dispones de la información. Entonces vos sabés que tenés esta problemática. Bueno, la primer tarea que hay que hacer es un relevamiento del área de trabajo, el área de influencia del proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, vos mostrases una foto de un cuerpo de agua que tiene residuos y pusiste, se evidencia que tiene contaminación por metales. ¿Cómo evidencias que hay contaminación por metales con una foto? claro. La idea es tomar muestras de agua, que se analiza la muestra de agua. En base Exacta. a los parámetros que haya, se implementa la remediación, justamente por biorrollos. Exactamente, pero entonces en ese caso vos lo que tenés que decir es, se cree un supuesto, pero vos no podés afirmar como profesional de que eso está contaminado porque vos lo ves feo. ¿Sí? Ok, Después, cuando vos planees un plan de manejo de un recurso natural, seguramente dentro de las actividades 1 y 2 habrás visto que son documentos muy largos, que tienen mucha información, pero deberían de tener o por lo menos indicar quiénes van a ser los responsables de ejecutar ese plan. ok, Entonces, vas por parte de una universidad, vas por parte de un municipio, ¿quién va a ser el responsable de ejecutarlo? Porque si no queda como un documento académico. claro, Entonces, y cuando es así, no solamente decir, yo, Gabriela, voy a hacer esto, sino decir, bueno, un responsable técnico con estas incumbencias en este momento, no te digo por ahora, ¿no? Pero con estas funciones, con estas características. ¿Por qué? Porque generalmente estos planes de manejo no son para 2, 3, 4 meses, son por años. Y vos sí, mañana te desvinculás del proyecto y queda tu nombre en un documento y por ahí lo ocupa otra persona. claro. Entonces, el organigrama es muy importante cuando se hacen planes de manejo y generalmente queda muy limitado, ¿viste? Muy resumido. Después, no me dijiste cuánto tiempo, cómo se va a monitorear si realmente se está remediando las aguas y cómo se van a controlar, quién se va a hacer cargo de construir los biorrollos, qué se van a hacer con los biorrollos, pues los biorrollos no quedan ahí, me imagino. No, claro. Claro, en el detalle dice que se iban a retirar y se iban a tratar como corresponde en el tema de desecho, ya sea una vez tomada muestra de las plantas en un periodo de un mes, se van a extraer muestras, analizar las muestras y se le va a dar disposición final al biorrollo en sí de la forma que corresponde, ya sea por incineración o otro tipo de desecho.
Ok. No mencionaste que iba a tener que tener un presupuesto, no importa cuánto, pero ¿quién iba a financiar eso? ¿Quién sería el responsable de financiar eso? Porque la realidad es de que este tipo de tareas parecen baratas, pero no lo son, porque ya el hecho de tener que hacer la disposición final, retirar el biorrollo, entonces decir, bueno, esta tarea la va a hacer al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y se considera, no importa porque no va a parte del proyecto, pero no sé, 2 millones de pesos para hacer estas tareas. Ok, ¿Sí? como un presupuesto base. Sí, como un presupuesto que vos tenés para gestionar algo. Viste que a veces por ahí en tu trabajo te pasa, te dicen, bueno, hay que resolver esto y se dispone de este dinero. Bueno, vamos a hacer esas tareas con este dinero. Lo ideal sería que fuera al revés, ¿no? Uno dice, bueno, necesito tanta plata, Ok. pero la realidad es otra. Después, ¿por qué elegiste esas especies que mencionaste? Tengo, bueno, el tema de los juncos principalmente lo elegí porque he visto ejemplos físicos en lo que es la parte cerca de lo que es el Parque Industrial de Pilar. Se adaptan bien a lo que es el cauce de río y pueden crecer en cualquier tipo de superficie acuática. Así que como pueden proliferar, y sé por los artículos que menciono que tienen capacidad de retención de metales, las elegí para este trabajo o para este plan de remediación. Y en cuanto a las totoras, también es el mismo caso. Y ahora vos consideraste que estas plantas se adaptan al clima donde las vas a poner. En cuanto a lo que son las especies que habitan o que pueden ser posibles depredadoras y el tipo de cauce que tiene el río, eh, no, no encontré ninguna especie que pueda haber, sea principalmente que afecte a este tipo de plantas, a los biorrollos. Si Bien. bien hay distintas, sí, No, mira, más que nada el tema, te lo digo por qué. Porque a veces lo que funciona, igual yo calculo que por el tipo de ecosistemas, el clima y un montón de factores va a funcionar. Pero a veces lo que funciona en un lugar no quiere decir que funcione en otro. Básicamente por eso. Entonces, uno, cuando hace un plan de manejo, dice, por revisión bibliográfica o por consideraciones de experto técnico, se recomiendan estas especies, pero habrá que llevar un control de realmente si es efectivo. ¿Y cómo llevas el control? A través de indicadores. ok. ¿Sí? ¿Vos cómo vas a controlar que realmente tu metodología de tratamiento está retirando metales del cuerpo de agua? Justamente en las regiones de donde yo voy a evaluar dónde se van a extraer o dónde se van a implementar los biorrollos, aguas abajo, la idea es tomar nuevamente muestras de agua para poder comparar con los niveles de la primera medición y ver si hubo variación en cuanto a las concentraciones de metales. Bien, pero el problema que vos tenés acá y que no comentaste fue de que se iba a mejorar el control de aquellos que están contaminando. Si vos no cortás o no generás un marco normativo de aquellos que están impactando, el cuerpo de agua se va a seguir Sí, generando. contaminando. Entonces vos vas a poder extraer un montón de metales pesados en este caso y cuando vos hagas tu toma de muestras vas a decir, no está siendo funcional mi estrategia. Entonces Claro, pensás que estás haciendo las cosas mal y en realidad es que por ahí el punto de vuelco que está tirando cromo, en este caso como vos lo mencionaste, sigue vertiendo. Entonces, sí, generalmente lo que hay que atacar es el punto de contaminación. No condenar, no maltratar a la industria, porque la idea no es sacar el trabajo ni condenar a nadie, pero sí generar un marco normativo o asistencias técnicas o económicas que faciliten a estas empresas u organismos o viviendas que están vertiendo contaminantes. Entonces, lo primero es cortar el punto de contaminación y después aplicar la estrategia de remediación. claro. Porque si no es como ponerse la crema enjuague y después el shampoo. Bueno, aunque hay gente que lo hace, no sé, mejor no digo nada. Pero sí, Eh, se entiende cuál es el objetivo. sí, bien. Bueno, la idea de esta instancia también es de que ustedes se lleven algo nuevo, ¿no? Y que al verlo vean en qué por ahí le fallaron o no fallaron, o que la instancia les sirva no solo para aprender de un tema, sino que también les sirva para entender qué es un plan de manejo y por qué es un instrumento que es muy importante que quede todo plasmado. Entonces,
yo quiero que se lleven que este plan de manejo no es solo describir las estrategias de remediación y recuperación, sino indicar, bueno, quién se va a hacer cargo, cuándo se va a hacer cargo. En este caso no importa el presupuesto porque no pasa nada, pero que va a haber un presupuesto para eso. Si no hay una identificación de quiénes están contaminando, quiénes son, ¿sí? Hacer un diagnóstico. Y lo que sí me gustó que hiciste es la inclusión de la participación ciudadana. Eso es muy importante, que generalmente se olvidan y es algo troncal porque tanto en la concientización para que no cometan errores de meterse en lugares donde están contaminados, como para la concientización de no contaminar. Así que, listo, Matías, espero tu trabajo. Está en la plataforma para que subas tu documento y la presentación. Sí, ya lo subí. Lo subí Perfecto. antes de meterme. Ah, listo, perfecto. Entonces no dije nada. Después, mañana estoy pasando las notas y cerrando. Dale, perfecto. ¿Para que dejo de compartir? Muy bien, listo. Bueno, chicos, yo me voy a tener que ir por un tema, un compromiso, así que les deseo éxitos a todos. Dale, gracias, Mati. Cuídense. Bárbaro, Nos hasta vemos. luego. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego, chao, chao. Bien, ¿cómo andan, chicos? ¿Quién va a ser la primera víctima? ¿Se tiramos la moneda, Nico? Como quiera, dale. Van con ayuda porque Matías ya vieron Arranco. todas las preguntas que les hago, así que ya saben Bueno. por dónde ir. Arranco yo, profe. Listo. Mientras tanto, yo lo que te comento, apago cámara, apago micrófono, voy haciendo anotaciones, así vos presentás tranquilo y después te hago un par de consultas, si es que las hay. Dale. ¿Listo? Dale. Ahí abro y comparto. Ahí se ve. Todavía no, se ve que... Ahora. No, estás proyectando Ahí. infinito la cámara. Tenés que poner el power. Por acá. Ahí está. Ahí está. Sí. Me pongo modo presentación. Perdón, Bueno, no me gire para atrás. Bueno, profe, yo elegí un plan de manejo de restauración de suelos, de erosión del suelo por monocultivo. En este caso, yo en realidad hice un documento, un Word más o menos de 34 páginas, donde más o menos explico un poco, hago una introducción más o menos bastante larga de cómo el uso del suelo fue explotado por el uso de la soja y el maíz en la región de La Pampa. Yo donde me voy a abocar ahora especialmente es en un lugar en Tandil, en una microcuenca cercana en Tandil. Era un proyecto piloto que encontré y lo fui adaptando, más que nada. Bueno, en este caso la introducción yo le pongo como título El valor del suelo, donde bueno, explico un poco más o menos los recursos naturales que son lo valioso que es para la humanidad la protección del suelo, tanto para la producción de alimentos y los ciclos de agua que alberga la biodiversidad en esencial, ¿no? Bueno, en este plan lo que se busca es la necesidad de
de compatibilizar la producción y la conservación, asegurando la sostenibilidad a largo plazo. Bueno, por información buscada, por distintas bibliografías, digamos, el 33% de los suelos del planeta están degradados, y en Argentina la cifra supera el 30%. Esto es un llamado de atención por el cual también me llevó a elegir este tema. Bueno, y acá donde decía, el escenario que elegí es una estancia llamada El Candel en Tandil. Se seleccionó un área piloto con suelos arguidoles típicos, de la zona, con una pendiente promedio del 3%. Es una representativa de la problemática regional, ¿no? Más o menos hice un esquema, un dibujo, donde se separaron los lotes que fuimos midiendo. Fueron 3 lotes. El primero fue una superficie de 60 hectáreas, el segundo de 50 y el tercero de 40 hectáreas. El uso previo, el lote 1 era de monocultivo de soja, el lote 2 era también de monocultivo de soja, y el lote 3 era de maíz y soja y poca rotación. El lote 1 tenía una pendiente de 3,5, el lote 2 de 2,8 y el lote 3 de 3,2. En el lote 1, el más grande y con mayor pendiente, presentaba la mayor prioridad para las intervenciones, ¿no? Bueno, nuestra misión en este plan, nuestra misión era un suelo vivo y productivo. El objetivo era restaurar la funcionalidad ecológica y productiva de los suelos, y en el uso sostenible que asegure para el futuro. Teníamos como objetivo general reducir la erosión a un 40%, la cobertura vegetal mayor a 85%, aumentar la materia orgánica, la infiltración un 20%. No sé si me faltó algo, era eso. Bueno, los 3 pilares fundamentales que se basó el plan era el manejo agronómico, crear un suelo vivo todo el año con rotaciones de siembra directa y cultivos de cobertura para proteger y nutrirlo naturalmente. El segundo pilar era una conservación física, controlar el movimiento del agua con terrazas, fajas, vegetales y cortinas rompevientos para que circulen sin erosionar. Y la tercera, y también fundamental, es fomentar acuerdos entre productores, crear consorcios locales para asegurar la adopción sostenible del plan en el tiempo, ¿no? El plan de acción es de 18 meses para el cambio. La primera fase era el diagnóstico, medir la línea de base, el mapeo de puntos críticos, análisis del suelo y acuerdo con productores. La tercera fase era la implementación, mano de obra, siembra, coberturas, iniciar rotaciones y construir obras de conservación. La tercera era consolidación, ajustar y formalizar y reevaluar y optimizar la mezcla de coberturas para la conservación. Bueno, ¿qué hicimos exactamente? En intervención se hizo una cobertura vegetal, una magnitud de 103 unidades, es en hectáreas. Usamos el centeno, avena y vicia para proteger el suelo durante todo el año. Hicimos terrazas con una magnitud de 3,2 unidad en kilómetros, estructuras para frenar el agua en pendientes, rotación diversificada. La descripción era alterar los cultivos para romper el ciclo de plagas y nutrir el suelo. Las fajas vegetales eran frenos naturales para la escorrentía y sedimentos. Las cortinas rompevientos, barreras de árboles para combatir la erosión.
Bueno, acá es donde hicimos la representación del despertar del suelo, digamos. El análisis era el suelo de una profundidad de muestra de recuperación de 0 a 10 centímetros. En 18 meses con todo lo que se implementó, se mejoró notablemente en materia orgánica, se aumentó un 12%, el fósforo un 20%, el nitrógeno un 25%. También se aumentó la capacidad de absorber el agua y resistir a la erosión en un 83%. Bueno, también al retener los sedimentos, ¿no? En el campo mejoramos la calidad del agua que llegaba a los arroyos y a las lagunas con mejor calidad, menos contaminada. Eh, Se bajó el fósforo particulado al 42%, eh, y el plan mejoró directamente la calidad de agua y que venía contaminada de los agroquímicos. Bueno, en este plan se logró una cobertura del 83%, una reducción de la erosión del 78%, un 104% mejorando la infiltración y un 66% de la adaptación, perdón. Bueno, fue una inversión en principio de unos $24.000, una equivalencia de 161 dólares por hectárea recuperada. Todo esto fue gracias a esfuerzos de colaboraciones con distintas agencias. Las terrazas fueron las mayores inversiones, las coberturas, un costo recurrente de alto impacto, y los ahorros que fueron compensados con la menor pérdida de fertilizantes, mejor rendimiento de daños y en los caminos que se hicieron. Y esto es un poco el muestreo que se hizo en la toma 0 y en la toma 1 de los lotes, donde se ve el MOS, el pH, la densidad y el total del nitrógeno. Bueno, este tema también lo abarqué porque me había topado con varios ejemplos, como en China, Loess Planteu, donde se restauraron más o menos un 1,5 millón de hectáreas, combinando terrazas y mejoraron la forestación. Y de Brasil también el sistema planteo directo de Brasil, con más de 30 millones de hectáreas de siembra directa. Y un poco las conclusiones, se demostró que es posible y económicamente viable restaurar suelo degradado en la región pampeana. Se demostró que es posible y económicamente viable restaurar suelos degradados en la región pampeana. Participación y adopción por parte de los productores para fundamentar el sostenimiento a largo plazo de este plan, digamos. Y un poco fue eso lo que fui armando, profe, con dificultades, porque la verdad tenía la primera vez que hago esto, nunca había hecho y me costó bastante encarar, más que nada el tema, cómo encararlo. No, no te vayas con la presentación. Volvé, que Lo quiero dejé. ver. No, vuelves, tengo tiempo. Y ahí presente de vuelta. La realidad es que yo soy consciente de que seguramente quizás en la carrera es la primera vez que se vayan a topar en gestionar o desarrollar un plan de manejo.
pero cuando salgan al campo laboral como ingenieros ambientales va a ser uno de los primeros desafíos. Entonces, lo interesante es de que ustedes vean cuáles son las trabas y que por lo menos ya se afiancen con algunas cosas. No quiere decir que van a salir como expertos, pero por lo menos ya van a entender de qué están hablando. Sí, si bien en la parte técnica, digamos, de la creación del contenido, o sea, del armado de la información, si usted lee la parte del Word, está mejor explicado que creo que la presentación, porque era mucha información y no podía volcarla todas en las presentaciones porque nada, era todo para leer y la verdad que hay muchísima información sobre este tema y elegir cada punto o ver cada ejemplo o analizarlo y verlo, como usted dice, de la parte de ingenieros que vamos a hacer, como que juntar toda esa información y volcarlo en un plan es como que tenés un montón de datos y es bastante complejo tratar de armar algo digamos, con toda esa información. ¿Vos sabés lo que es una consulta pública? Una consulta pública, Sí. sí, es algo referente a algo a un tema que se genera y no tenés conocimiento y consultas por algo, creo. Sí y no. Cuando se va a generar una obra, un proyecto, una actividad, una de las reglas que hay generalmente, dependiendo de dónde te instales, es hacer una consulta pública. ¿Qué significa? De que vas a llamar a la comunidad, a los actores principales, a todos los actores involucrados y presentar tu proyecto. Entonces, puede ser tranquilamente un ingeniero de 20, 30 años de experiencia o puede ser la señora Rosa que vende caramelos en la esquina. Entonces, vos tenés que tener la capacidad de trasladar ese documento largo que vos decís en algo que lo puedas presentar. Yo sé que es un desafío, pero eso siempre es importante. Bien, te consulto. El título. ¿Por qué la región pampeana si solamente hablaste de la localidad de Tandil, si no anoté mal? Porque los suelos corresponden a la región pampeana. Claro, pero vos vas a hacer el plan de manejo para todos los suelos de la región pampeana. No, por eso le digo, o sea, en el documento, si usted después cuando revise el documento Word, si bien hago una presentación genérica de la región pampeana, después se habla específicamente del tema de esta localidad en Tandil. Entonces, el plan de manejo debería decir plan de manejo y restauración o plan de manejo para la restauración de la región de Tandil. Y cuando hablas de restauración, eso es muy amplio. Ahí tendría que decir, por ejemplo, la restauración de suelos. Okay. El título tiene que decir más de lo que a veces pensamos, sobre todo porque es la tapa de portada de los documentos que presentamos. Uh-huh. Después, avanza un poquito. Me pareció muy bien que estableciste los objetivos, eso generalmente no lo están haciendo, así que muy bien, eso me pareció muy bien porque es lo importante, ¿no es cierto? Establecer, bueno, qué es lo que voy a hacer a partir de mi plan de manejo. Así que perfecto. Después, me gustaría que me digas por qué las estrategias si el suelo tiene solamente un 3% de pendiente. ¿Vos considerás que el 3% es mucho? Dependiendo de la zona que tomes. ¿Por qué? Y porque si tenés mucha erosión, ¿Qué sucede? tenés menos posibilidad de cobertura. Comentame un poquito más, porque no termino de entender por qué considerás que para este escenario el 3% es mucho. Lo dijiste como 2 veces, de que era mucho el 3%, entonces que había que hacer ciertas actividades. ¿Por qué ese 3% es mucho? Porque según el documento que yo leí, había una ponderación, digamos, se ponderaba un promedio había entre era en un 2,8, un 3,5 y un 3. Se tomó directamente, creo que por una ponderación de promedio, la pendiente del 3%, creo que decía por algo
de las coberturas. Ok. Bueno, generalmente cuando el suelo está erosionado, es claro que aunque la pendiente sea baja, si a mayor pendiente es peor porque obviamente arrastra todo. Pero se empieza a hablar de que es una problemática importante en los suelos después del 5 el 10%. No quiere decir que el trabajo esté mal, porque seguramente el suelo estaba muy erosionado, pero tampoco para decir que es una problemática muy grande que la pendiente sea del 3%. Okay. Eh, Ahí lo puse, si la pendiente de la primera, por ejemplo, de la que tenía mayor hectárea, era la pendiente de un 3,5%. O sea, se eligió un promedio, por eso decía, y una pendiente promedio representativa de la problemática regional. O sea, era un promedio entre los tres lotes. Y el que tenía mayor superficie era el lote 1. Perfecto. Entonces no es que es una problemática, sino que es una característica del terreno. Claro. Ok. ¿Y quién financia esta restauración? Esto era una organización, digamos, una organización de un pueblo donde venía inversión de distintas organizaciones que estaban digamos, peleando por la problemática esta que eran explotados los suelos y sufrían muchas inundaciones, no tenían infiltración, nada. Y se logró esto con lo que decía el documento con el municipio y organizaciones locales. Eran como es el presupuesto que tenían ellos. Y después era parte humana, más que nada, toda la inversión fue puesta por todos lo de la localidad, digamos. Si bien Podríamos decir que una cooperativa, algo así. exactamente, sí, sí. Ok, ok. Bueno, avanzá aquí. Me gustaría ver las gráficas. Ahí está, a ver acá. Una recuperación asombrosa. El asombroso en datos técnicos, eso está muy Sí, o poco. sea, yo acá lo que se resumió bastante fue porque si usted ve después el PDF que le voy a enviar, está bastante explicado o sea, se ve el antes, los datos antes de la toma 0 con la toma 1, o sea, tener los datos representativos de la toma 0 y con el transcurso de los meses, digamos, cómo fue evolucionando según todas las muestras. Pero eran bastante gráficos, te mostraban el antes y el después. Yo elegí uno donde más o menos te representaba cómo fue recuperado creo que lo elegí en 6 meses, creo que elegí este, este gráfico y bueno, aumentó en un 12%, por ejemplo, el MOS, el fósforo en un 20%, el nitrógeno un 25%, fue evolucionando así hasta llegar a la recuperación que tuvo final, ¿no? ¿Conocías el parámetro del MOS? No lo conocía. Está bien. ¿Entendiste bien la definición de para qué sirve? Sí, es donde se mide la materia orgánica de los suelos. Bien. A ver, avanza un poquito más. Bueno, este es uno de los tantos también que mostraba, pero era A ver, no, vuelve para atrás. A ver la infiltración. Ok, muy bien. No sé qué dice, a ver, no sé qué toque, ¿dónde era? ¿No? Y quería ver. Sí, no está bien. Quiero ir mirando la infiltración. Se duplicó en la capacidad de retención, La ¿viste? retención, sí. La infiltración, muy bien. ¿Esta en qué periodo es? ¿Cuánto tiempo? Lo tomé en el parámetro de 6 meses. O sea, fue un parámetro, él decía que se tomó cómo fue evolucionando en 2 etapas, en 6 meses, y después la parte final hasta llegar a los 18 meses.
Acá lo que me faltó poner es el intermedio. Yo creo que acá puse el total del 83%, pero me faltó poner el intermedio. Como eran varias gráficas, nada, se me iba a hacer un choclazo la presentación. Bien. Ok. A ver, acá entonces lo de la cooperativa no está, pero bueno, se entiende de dónde sería, porque la idea es de que vos puedas replicar esto. Esto es a partir de una... ¿cómo sería? En No realidad me es sale. una iniciativa por Una parte de, iniciativa claro, por privada, parte podríamos local, decir. claro, sí, sí, privada, local y con ayuda privada. Bien, perfecto. Entonces, estos suelos serán erosionados solamente por monocultivo de soja. De soja, sí, y el maíz. Bien. Bueno, acá lo que estaría faltando para un correcto plan de manejo, más allá del título, sería el tema del organigrama, identificar quiénes son los responsables de llevar esto, si es una cooperativa, indicar cuáles son, qué responsabilidades tiene cada actor, cómo se van a hacer las divulgaciones, cómo se van a hacer las acciones. Si bien vos ya mostrás los resultados de un plan ya ejecutado, es importante saber quién es el responsable, porque si sucede algo, vos tenés que saber a dónde y a quién dirigirte. Eso va siempre. Claro. Eh, Esto bueno, esto como fue un plan piloto, o sea, yo el organigrama está, cuando lea el documento lo va a ver, está abocado primero, está detallado los primeros meses, cómo se hacen las muestras, digamos, cómo se va a recorrer el terreno, todo. No se logró, esto no se logró hacer, pero yo lo tomé como ejemplo, digamos, para el desarrollo de este trabajo. Porque no se logró terminar haciendo porque la inversión fue insuficiente. ¿y cómo obtuvieron esos resultados? Son pruebas pilotos que se fueron haciendo, pero que después fueron abandonando el transcurso de la evolución de gozo, pues no llegaban digamos, con toda el presupuesto que ellos querían, porque querían abarcar mayor terreno, porque era muy poco lo que habían abarcado y solamente hicieron muestras con lo que tenían, solamente esas muestras. Ok, ok. Bien, y por último, Joel, si vos me tuvieras que definir qué es un plan de manejo, ¿cómo lo definirías? Es la optimización de los recursos para proteger para proteger una problemática y no dejar, digamos, que se siga degradando. En la parte mía, que son los suelos, en la parte que lo que yo elegí, que los suelos, llegar a optimizar todos los recursos, digamos, ya sean naturales, aprovechándolos y ver que se puede, con poco, ver que se puede lograr una posible mejora. Ok, debo corregirte un poco. Recordá que el plan de manejo es un instrumento de gestión, en este caso específico para la recuperación y revalorización de un suelo fuertemente impactado por el monocultivo. Entonces, es un instrumento de gestión, es una herramienta, es un espacio donde vos vas a escribir las acciones que tenés que hacer para recuperar, en este caso, un suelo que se encuentra fuertemente impactado por el monocultivo. ¿Sí? Okay. No sé si tenés alguna consulta, alguna duda. No, como le dije anteriormente, que me costó bastante armar esto. La primera vez que armo uno así fue con muchas dudas, fue con muchas digamos, a veces pensé que lo que estaba haciendo no era lo que estaba pidiendo, no sé por qué, pero fue hacerlo con bastante miedo, digamos, lo que yo estaba presentando no era lo que usted estaba pidiendo.
Bueno, pero bueno, está bien que por ahí no te pudiste conectar en las clases, pero cuando es así, yo siempre digo de que tienen mi contacto, tienen un foro, pueden hablar, eso no es problema. Y aparte las actividades 1 y 2 era que ustedes puedan buscar planes de manejo para que ustedes pudieran identificar cuáles eran los hitos principales, y aparte en la presentación tenía el índice básico de lo que debería de tener un plan de manejo. Así que bastante bien, bastante bien. Hay que mejorar un poco el tema de la presentación. Hay que sentirse un poquito más suelto, más confiado en lo que estás haciendo, pero bastante bien. Así que, bueno, muchas gracias, Joel. No, gracias a usted. Ahora subo el PDF y la presentación. Perfecto. Gracias. Cuando quieras, Nicolás. Bueno, ahí comparto, a ver. Como le dije a Joel, yo voy a apagar la cámara, apagar el Bueno. micrófono. Si te sentís cómodo, hago un par de anotaciones si veo alguna observación o comentario y después te consulto. Listo. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, Sí. a ver si quiero poner profesor. Sí. Bueno, bien. Yo hice un plan de manejo de recursos naturales por contaminación difusa por agroquímicos en la cuenca Limay-Neuquén Negro. Bueno, dice el índice más o menos con los títulos, los datos generales, objetivos generales y específicos, el marco de referencia, marco normativo, las estrategias de manejo, monitoreo, evaluación y resultados esperados. Como estaban bueno, lo primero que hice es una definición de lo que era la contaminación difusa, que es bueno, la contaminación que no proviene de un único punto identificable, sino de múltiples fuentes. En la zona que vamos a estudiar se produce cuando los contaminantes son arrastrados por la lluvia de riego, el agua de riego, la escorrentía superficial, y terminan llegando a los ríos o los lagos, o en algunos casos en los acuíferos. La dificultad es que bueno, no se identifica un solo punto de descarga y requiere soluciones integrales, como los monitoreos, buenas prácticas agrícolas, franjas vegetales y humedales. Eso, bueno, pues lo fui poniendo. Bueno, los datos generales de la zona, de la cuenca, es que acá se desarrolla la principal zona frutícola del país, con una producción intensiva de peras y manzanas, mayormente en la zona de Alto Valle, que se encuentra en la cuenca media. Los usos principales, bueno, del agua es el abastecimiento de agua potable y el riego agrícola, y la problemática es el ingreso de plaguicidas a través de los drenajes agrícolas y efluentes, también en los galpones de empaque, que es la zona donde la fruta se limpia, se lava y se empaca. Definir los objetivos, que bueno, los objetivos generales del COSO era reducir la contaminación difusa por los plaguicidas, conciliando la producción frutícola con la protección del agua y la biodiversidad. Después definir los objetivos específicos, que era instalar una red de monitoreo permanente, comparar los resultados con los valores guías de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y el Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente, acuática, creo que era, no me acuerdo bien, que bueno, que es un organismo internacional intergubernamental, que publica, bueno, tiene las directrices de la calidad del agua acuática. También identificar las áreas críticas de aporte de los contaminantes, analizar el transporte y destino de plaguicidas en el suelo, bueno, por la licidación de acuíferos, impulsar las buenas prácticas agrícolas, reduciendo las dosis, barreras vegetales o humedales,
Fomentar la articulación interjurisdiccional entre las provincias y municipios y definir indicadores de desempeño. Los marcos de referencia era que los ríos Limay y Neuquén Negro nacen en la cordillera de los Andes y sostienen la producción frutícola intensiva del Alto Valle. El gráfico es un análisis que hizo la autoridad interjurisdiccional de las cuencas de los agroquímicos que hay en los drenajes del río Neuquén, y hay 3 o 4 que son los que mayormente están, que adelante, que es los clorpífiros, el metilancifos, el carbaril y el carbendazim, en canales de drenaje agrícola y en tramos del río. En algunos casos se superaban las guías internacionales, que eran el del Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente, que representa un riesgo para la biodiversidad y los usos productivos del agua. Acá describí los principales plaguicidas detectados, que era lo que estábamos hablando. Los tipos de los tipos de plaguicidas, era el clorpirifio, que es un insecticida organofosforado que se utiliza para el control de las plagas frutales, y se utiliza con la pulveración folia, que puede ser terrestre o aérea. Después el metilancifo, que también es un organofosforado, que también se usa en los perales y manzanos, y también tiene la pulveración folia. Después está el carbaril, que es un carbomato persistente al agua, y este tiene riesgo de lisiviación a los acuíferos porque es muy soluble, y se hace con aspersión foliar. Y después estos que se utilizan en la zona de empaque, el carbendazim, que es un fungicida benzimidazólico, que se utiliza para el control de los hongos, que cuando en el empaque, si no se controla, no sé si es tan difusa porque se sabe de dónde viene la contaminación, pero si el agua no se trata cuando en la zona, en los galpones de empaque no se trata en el momento, termina en los drenajes. Busqué el marco normativo, más o menos nacional. Está la Ley General del Ambiente, también la de residuos peligrosos, porque entran lo que sería todo lo que son los contenedores de los plaguicidas. También está la gestión de envases vacíos, eso de cómo se trata con un triple lavado. Lo que era la ley de Río Negro, el Código del Agua, la ley también de medio ambiente, que hay ordenanzas también en las que no se permiten, ordenanzas municipales, ¿no?, que no se permiten de forma aérea la aplicación de los plaguicidas. Y después están algunas normas internacionales, que están las guías de calidad del agua, como había dicho antes, de la CME, de la OMS, del FAO, y la ISO 14000, que es de gestión ambiental en lo que es agropecuario. Dividí la estrategia de manejos, que más o menos en 5 años, la dividí en 3 etapas, con un diagnóstico inicial, donde está la conformación del equipo interdisciplinario. Después, la realización de los monitoreos en los distintos puntos de agua superficial, en los drenajes y también en los pozos someros. También se puede hacer en el cauce principal del río, en la parte de aguas arriba y después aguas abajo, para ver el efecto acumulado de la actividad agrícola. También hacer estudios de percolación, porque el carbaril, que tiene alta movilidad y, como he dicho, tiene riesgo de lisiviación, puede contaminar los acuíferos.
Y bueno, mientras que los otros no, son más de riesgo, son de 50, se quedan en la parte superficial. En el segundo y el tercer año, que es la parte de implementación, sí es la expansión de las redes de monitoreo. Bueno, principalmente las redes de monitoreo es ir expandiendo en la parte de los drenajes agrícolas. Más que nada antes que descarguen al río, porque esto permite medir la concentración de plaguicidas que provienen de los distintos lotes. La aplicación de buenas prácticas agrícolas con la reducción de dosis, la calibración de los equipos, esto es más que nada para los productores, y también crear franjas de amortiguamiento vegetales alrededor de la parte del río o de la zona de drenajes. Bueno, y después también lo que había visto yo, bueno, a través de los videos, de la instalación progresiva de unidades artificiales en la parte de galpones de empaque y también en los canales de drenaje. Ahora después más adelante más o menos describo cuál va en qué lado. Y la identificación de áreas críticas en la mayor parte de contaminantes. Bueno. Y bueno, ya en el cuarto año y quinto, que es la parte de consolidación y evaluación, aplicar los humedales artificiales como una medida permanente, la evaluación de los indicadores, ajustar normativas y definición de nuevas metas, una mayor resolución de la concentración respecto a la línea base y bueno, una síntesis de resultados y lineamientos para darle continuidad al plan. Lo que vi de humedales superficiales es que principalmente el de flujo superficial, que bueno, que el agua fluye por la superficie entre las plantas. Había visto que se podían aplicar, las plantas serían las totoras, más que nada por la zona, para no llevar plantas que no son autóctonas. Y otro más que no me acuerdo, el junco o y bueno, hacer que el agua fluya por la superficie entre las plantas acuáticas. Bueno, esta es la superficial, que principalmente se recomienda para los drenajes agrícolas y la parte de los canales de riego, ya que tiene una mayor sedimentación y que el carbaril se puede degradar por fotodegradación, por la radiación solar, y que hay retención en las raíces y en la degradación microbiana. En cambio, en los de uso superficial, estos son más recomendados para la parte de galpones y empaques. Tienen relaciones más profundas y era con el tema de que lisiviada el plaguicida. La red de monitoreo, como había dicho antes, era en los ríos, canales de riego, drenajes agrícolas y pozos someros. Lo que hice fue darle una frecuencia, los valores históricos medidos, esto es lo que midió la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que le dio los valores por arriba de lo que recomienda la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y el CCME. En algunos casos en el carbaril no estaba, pero estaba cercano, y se presentaba en los drenajes cercanos. Y bueno, lo que puse que había que hacer un método de análisis trimestralmente a través de cromatografía. Bueno, y los resultados esperados del plan era una reducción de concentración de plaguicidas en las aguas superficiales y subterráneas, con niveles inferiores menores a los que están en las guías de referencia de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que casi siempre es menos, son los de la CCME son más rigurosos. Tratar de bajar por esas guías de referencia, mejorar los parámetros básicos de la calidad del agua,
y bueno, comprobar que la eficiencia de los humedales artificiales reduce un 70% los plaguicidas entre entrada y salida, y la disminución de la toxicidad. Esto era con bioensayos ecotoxicológicos y de la Daphnia magna, que es un crustáceo de agua dulce, que bueno, es muy susceptible a la contaminación por plaguicidas, entonces contaminantes químicos más que nada, entonces puede servir como un bioensayo para ver en las condiciones. De la parte de los resultados esperados de la parte de productivos y sociales, es una adopción de buenas prácticas, por lo menos más del 60% de los productores en los primeros 3 años, una ampliación de las superficies de barrera vegetales y franjas amortiguadores, más o menos los 30% de los canales principales en los 5 años, y bueno, fortalecimiento interjurisdiccional e informes técnicos anuales públicos, y un modelo de gestión replicable en todo lo que son las otras cuencas productivas del país. El tema del financiamiento acá no lo había puesto, pero la propuesta era que sea Estado y provincia, nación y provincia, y que también bueno, los productores locales aporten, bueno, de forma parcial quizás, también con las buenas prácticas agrícolas. Bueno, muy bien, Nicolás. La verdad, bastante bien. Ya te voy pinchando el globito de que eso de que los productores van a poner plata para el plan de manejo va a estar complicado. Lo que se hace generalmente, que no agrada mucho, es se ponen tasas municipales, tasas de algún impuesto para el plan de manejo para estas actividades. Bien, tengo una consulta, Nicolás. Sí. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es un plan de manejo después de haber hecho esta actividad? Es el manejo de los recursos de la forma más sustentable posible, tratando de remediar o gestionar. Es un instrumento de gestión. Sí. Se los voy a repetir, cada vez que me vean se los voy a decir. Bueno, es un instrumento de anótenselo. Es un instrumento de gestión. Es un instrumento, es un documento. A fines prácticos es un documento donde vos vas a poner todas las tu problemática, quiénes, las acciones y cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a controlar. Okay. Es eso. Otra cosita. Cuando vos te trabas en el medio de una presentación, ¿no te acordás la palabra? Sí, Decí cualquier cosa, menos coso. Bueno, Menos coso. El coso es inaceptable. Si vos te olvidas de decir el plan de manejo, decís el proyecto. Bueno. Siempre vas a salvar con la palabra proyecto, ¿sí? Pero coso, no, okay. Olvídate. Voy a hacer como que no lo escuché. Voy a tener que empezar a ver. Después, volvé para atrás. Quiero ver una cosita. A ver, perdón, porque esto está lo estoy haciendo con Canva porque se me borró todo cuando lo quise poner en paper. Igual te debo decir que me gustó, Nicolás, es muy completo. Bueno, gracias. No sé si lo habrás hecho con IA o cómo lo hiciste, pero supiste copiar y pegar. No sé si... Lo fui ordenando, bien, busqué información, encontré una tesis también, y también de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas había información. No sé si en el PDF está también, igual lo tengo que acomodar un poco, me parece, en el otro. Vamos a hacer un mix con la nota. A ver, volvé al título, quiero rever el título. Sí. Ok. Bien. Tengo que cambiar el nombre, le puse de masculino. ¿A lo qué? El nombre es suyo, capaz que no se había dado cuenta. No, mire, eso no pasa nada, no hay problema. No, quería ver, me importa más cómo pusiste el nombre del plan de monitoreo, no pasa nada. Sí, bien. Sí, seguí. Bien, acá. Sí, bueno. ¿Cuál es la primer problema? No sé si esto lo sabías, pero si no te cuento.
una de las grandes problemáticas que hay cuando uno hace este tipo de trabajos interjurisdiccional, cuando vos Sí, tenés dos provincias o tenés diferentes departamentos, cuando vos querés gestionar a nivel cuenca, es muy complejo alcanzar consenso entre todos los actores. ¿Sí? sí, Entonces, es muy importante cuando vos haces planes de manejo de este tipo, donde vos querés integrar que sea a nivel cuenca, que haya un comité de cuenca específico, que sea el referente político, porque si no, ¿qué pasa? Aguas arriba, vos le vas a exigir, porque por ahí es el punto de contaminación más alto, la contaminación queda en aguas abajo claro. quiere hacer cosas porque no tiene que poner plata, pero aguas arriba no quiere hacer nada. Entonces, lo ideal es, si no lo hay, es crear un comité de cuenca, y si lo hay, fortalecerlo con equipamientos, con personal técnico, con formación. Eso es el primer desafío que hay a nivel de plan de gestión cuando hablas a nivel cuenca. Te darás cuenta que es una gran extensión. Sí, sí. Bien, siguiente. Oh, ¿sigo, profe? No, volvé para atrás. Acá. Bien, acá en los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño? No los vi. Tomé como los valores de referencia y la comparación con los valores históricos, Bien, de que se entonces, debía llegar a eso. bien, entonces, vamos por partes. Si vos estás hablando, quédate acá en la tablita. Bueno, vuelvo. Si vos estás hablando de parámetros, no son Sí, índices. ok. Recordá eso. Cuando vos hablas de un parámetro, no es un índice. A no ser que haya una excepción, lo cual es casi muy poco probable, pero un índice está conformado por diferentes parámetros. Por eso la importancia de utilizar índices, porque te permiten gestionar tu proyecto y ver cómo va avanzando, cómo va progresando o no, en función de todas las variables, no solamente de una. Entonces, cuando vos hablas de parámetros, como es en este caso, que estás hablando específicamente de la concentración o cantidad de un plaguicida, no estás hablando de un indicador. Sí estás hablando de un valor de referencia y está perfecto, pero no es un indicador. Ok. Y lo otro es, si bien pusiste bien los valores de referencia, estos valor de referencia, bien, Faltan los sí, las unidades, kilogramos pero por sí, la unidad. sí, pero Estábamos está hablando. bien. Valor de referencia sería por las normativas. Sí, por las normativas, que eran los que Bien, había la a lo normativa que hay que esa. alcanzar. Sí, Muy bien, perfecto, listo. Generalmente cuando se presentan este tipo de trabajos, lo ideal es mostrar gráficas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y cómo se va a alcanzar el objetivo a lo largo del tiempo? Listo. Avanzá. Creo que no había visto nada más. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, creo que no. ¿Qué es un pozo somero, sabes? sí, son aguas bajas. No, sé que se medía donde estaban los contaminantes. Eh, ahora no, se me está mezclando con el agua. Es un... Porque generalmente no lo usamos, no sé de dónde sacaste la terminología, pero generalmente Estaba hablamos... en el libro en el que le había dicho de la autoridad, porque hacían la medición para ver el tema del carbendazim que se iba. Está bien, es muy técnico. Bien. Sería un pozo donde se utiliza... Es un pozo poco profundo, ¿sí? Sí, Donde llegas a claro, poder porque tomar una... Ah, sí, ahí te acordaste. medían, me hacían la muestra para ver si el agua, si se contaminaba por el tema de las correntías, creo que era. No me ¿Escorrentía o acuerdo. infiltración? Sí, ¿Cuál no, de las dos? infiltración, perdón. Ahí está. Bien. No se pongan nerviosos, chicos. No muerdo. No, 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 No. no, 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 es que no me estaba acordando. Sí. No hay problema, no hay problema. Bueno, no, creo que muy completo, muy bien. Espero que te haya sumado haber hecho este trabajo.
Sí, me sirvió, lo que me sirvió a mí fue la guía que había puesto con el coso, porque sí, al empezar me pasó lo mismo que él, que no sabía cómo armarlo, pero después me fui guiando Claro. con el tema del que había puesto en la guía esa donde estaban En la clase los 1. índices, claro, el Claro. índice, entonces fui siguiendo eso, más o menos para ir armándolo, pero algunas cosas sí me costó un poquito. Esta, por ejemplo, yo Esto, entiendo que esta... sí, esta más o menos mucho lo fui armando, pero no sé si es la que más entendí de esto. Sí, no, sí, aparte de unos nombres, pero más allá de eso, vos fíjate que esta gráfica está horrible. Sí, está horrible, pero pasa Yo que no sé que encontraba otra. no hay problema, no es la crítica hacia vos, pero para cuando vos es muy importante presentar gráficas cuando vos haces presentaciones de planes o proyectos o lo que fuera, porque realmente la gente no te da bolilla, solamente mira los colores, va a lo Sí. puntual, no va a leer, y cuando vos presentas ese tipo de gráfica tiene que ser fácil de Después identificar. la tenía que haber armado Claro, mejor yo y listo, pero esta la sí, saqué. para esta instancia no importa, porque es una actividad académica, no pasa nada. Pero te lo digo para cuando vos estés trabajando en lo profesional, estos colores están horribles. Sí. Yo, por ejemplo, me Sí, sí, tuve es que más, acercar, hasta me costó un poco descubrirlo, pero como sabía que eran los tres que ya eran, ahí me di cuenta que eran esos. tal cual. Pero no, está bien, está perfecto, está perfecto. Bueno, chicos, después suban los trabajos y yo les completo con las notas. Yo después va a quedar ahí en la parte de abajo cómo quedaron las notas finales. Esa va a ser la nota que yo le voy a pasar a Ana. Y después yo ya no los molesto más. Van a poder disfrutar de las clases de Ana y que los deje yo un poco tranquilos. Así que espero que les haya sumado las clases y nos seguiremos viendo en algún momento. Muchos Bueno, éxitos. gracias, Bueno, Juan. Listo. gracias, nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Chau, chau.